De nuevo, vamos a ver iceberg de casos perturbadoras ocurridos en Ecuador. Primero Empezamos. que nada quiero comenzar dando las gracias al usuario Sombra Siniestra en TikTok, ya que tenía pensado hacer un iceberg de Ecuador, pero me daba algo de pereza encontrar los temas adecuados, y una noche sin querer me topé con su TikTok que decía misterios y casos extraños de Ecuador, y me pareció interesante ya que soy ecuatoriano y reconocí algunos temas con facilidad. Al ver que no estaban desarrollados, me encomendé esa misión pero en formato de iceberg. También añadiré temas que Era necesario esa foto del hielo, pero está bien. siento que hicieron falta para completar y poder brindar una mejor experiencia. Nuevamente créditos a Sombra Siniestra por recopilar los temas, y ahora sí vamos con el video. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Ecuador salvó de una crisis económica a Rusia. ¿Es en serio que salvamos de una crisis económica a Rusia y no nos podemos ni salvar a nosotros mismos? Estamos más vendidos a los chinos que quién. La verdad no sé de dónde sale la idea de que Ecuador salvó económicamente a Rusia, siendo este un país que siempre ha tenido una mayor economía y una mayor estabilidad. Sin embargo, creo que este rumor viene de la crisis financiera que sufrió Rusia en 1998, cuando el rublo se devaluó y el gobierno entró en default de su deuda externa. Durante esta crisis Ecuador no proporcionó ningún tipo de ayuda financiera al gobierno ruso y en palabras del ministro de Economía, Fausto Ortiz, dejó claro que Ecuador no contaba con los recursos necesarios para salvar a un país como Rusia de su déficit económico. La leyenda de Cantuña fue real. Ah, sí, no, no creo. Espérense, quiero que se vea la imagencita. La leyenda Ay, se ve mejorcito. No sé, sí, supongo que eso es algo, si son de Ecuador, que a todos nos enseñan cuando uno va creciendo, y es el hecho de Cantuña. Oh, y en realidad mi hermano, Heavy, él dibujó en, ¿cómo se llaman? ¿Papelógrafo? En papelógrafos toda la historia de Cantuña. Le salió muy bonita en realidad. Si llego a encontrar fotos, las ponemos. Fue chamba, gente, fue chamba. Fue chamba. Pero la verdad es que tenía como 2 semanas para hacerlo y lo decidió hacer en 3 días. Claro que sí. Pero le salió bien. Eso es lo importante. Ajá. Me puse a chambear, gente. Alejandro, no lo sé. Dime tú qué piensas. ¿Heavy es el malvado o es el villano en una historia mal contada? Yo creo que sí es el malo. Chica tu madre. Literalmente, cuando eres potencia mundial y necesitas ayuda, Ecuador, yo te ayudo, aunque no me pueda salvar ni a mí mismo. leyenda de Cantuña fue real. La leyenda de Totomas, claro que sí, es una uña que canta. Nunca pienses diferente. Cantuña es una leyenda ecuatoriana muy popular que nos la han enseñado desde la escuela y hasta donde yo recuerde, venía en casi todos los libros públicos de lengua y literatura. Esta cuenta la historia de un indio que hace un pacto con el diablo para conseguir a tiempo la construcción de la iglesia de San Francisco en Quito. La leyenda dice que Cantuña era un indio pobre que había sido contratado por los padres franciscanos para la construcción de la iglesia y a cambio recibiría un pago económico bastante jugoso. Sin embargo, Cantuña no pudo terminar el trabajo a tiempo y ya le restaba un día para entregar la obra. Este se encontraba angustiado pues temía que lo encarcelaran o algo por el estilo. En su desesperación, Cantuña hizo un pacto con el diablo. El diablo aceptó ayudar a Cantuña a terminar el trabajo, pero a cambio Cantuña debía entregar su alma como compensación. Cantuña aceptó el trato y el diablo terminó el trabajo en una sola noche. Sin embargo, Cantuña se dio cuenta de que la había cagado, ya que no quería perder su alma, por lo que se le ocurrió un plan para engañar al diablo. Al amanecer, Cantuña se levantó temprano y escondió una piedra en el atrio. Cuando el diablo llegó a reclamar el alma de Cantuña, se dio cuenta de que faltaba una piedra. El diablo se enojó y le dijo a Cantuña que no le daría su alma a menos que le entregara la piedra. Cantuña se negó a entregar la piedra y el diablo se fue furioso. Cantuña se salvó y su alma quedó a salvo. Digo, después de escuchar el pequeño resumen de Cantuña, ya me dirás tú si suena real o no, pero de serlo, Cantuña fue un gigachad. Lenin Moreno
Bueno, miren, sea real o no la historia, hay que admitir algo, quedó bien bonita la iglesia. Pero no se ve lo de la iglesia, en serio. No. A ver. Oye, qué mala ecuatoriana eres, pendeja. Oye, te llevaron de chiquita a la iglesia de Cancún. No, sí. Yo te mostré dónde se había quitado la piedra. Pendeja. Verán, perdonen, lo que pasa es que no recordaba también la historia de Cantuña, entonces no recordaba qué era lo que construía y por un momento en mi cabeza pensé que había construido una casa por ahí. Y bueno, y luego ya me acabo de dar cuenta que lo que construyó fue una iglesia. ¿Y qué pensabas que había hecho? Una casa. Porque, o sea, el tipo se podía demorar lo que quisiera si fuera a su casa. Literalmente lo iban a matar. O sea, era bien estúpida la situación de lo de Cantuña. Porque supuestamente, si no la terminaba en esa noche, pues estos católicos lo iban a sacrificar. Pero vuelta, ¿cómo es esto? Vuelta el diablo. Si lo terminaba en una noche, le iba a quitar su alma. O sea, Exacto, perdía de las dos maneras, pero siéndoles bien Exacto. sincero, yo prefería ser llevada el almita por el diablo antes de que, como se llama, todos los católicos se me vinieran encima. Pero bueno, como les digo, sea real o no, hay que admitir algo, le quedó chévere la iglesia. Aunque se le robó un ladrillito, pero es otro tema. no, ¿escuchaste? Sí, él no escondió un Escondió Perdón, ladrillos, por sí. eso, escondió un ladrillo. Exacto, porque no, es como el... Pero por eso. Es como el tipo Ya, que no le hizo- paren bola heavy, por favor. Mutenlo. Ya, sí. ¿Qué pasó, Alejandro? Que espero que. Bueno, ahora vamos con Lenín Moreno, el intento de vender las Islas Intentó Galápagos. vender las Islas Galápagos. Esta es una teoría que se propagó a principios de este año, y que por cierto no tenía nada que ver con Lenín Moreno, sino más bien con el actual presidente Guillermo Lasso, pues ciertos medios decían que Ese Guillermo ni caminar bien puede, pero hace unas cosas monstruosas. el gobierno había cedido la soberanía de las Islas Galápagos en el canje de deuda que firmaron para destinar fondos que serían usados para la conservación de las Islas Galápagos. Sin embargo, esto fue negado por el propio gobierno en un documento que indicaba cómo Ecuador no había cedido ningún tipo de control sobre la soberanía de las Islas Encantadas. El gobierno también explicó que el directorio del Galápagos Land Fund, nombre con el que se identifica el fideicomiso abierto para este canje de deuda, posee 11 miembros, de los cuales 8 son ecuatorianos y 3 extranjeros, y dichos fondos provienen de fundaciones y no implican en absoluto el uso de fondos públicos para su funcionamiento. Las Islas Galápagos son un patrimonio natural de la humanidad y son un importante destino turístico para Ecuador, ya que inyecta millones de dólares a la economía del país, por lo que veo tonto que algún gobierno intente venderlas por el precio que sea. El volcán Pero es que es verdad, o sea, hablando un poquito más serio, Ecuador es conocido como el país de los 4 reinos, si mal no me equivoco, por el hecho de que tenemos, digámoslo así, un poco de todo. Y en el caso de las Islas Galápagos, en realidad es un aporte económico muy grande hacia el país. Y si se han dado cuenta, Más muchos... turístico, sí. Ajá, por el hecho de que mucha gente tiende, digamos, de países extranjeros, tiende a viajar por conocer como tal las Islas Galápagos. Ay, me quedo sin aire. Por el hecho de que tiene como mucha diversidad, tanto, ¿cómo se llama? Más rico, Martín. Tú sí. Martín. Tiene mucha diversidad en el sentido de animales, plantas, etcétera. Hay muchos lugares para conocer en realidad. Tristemente no conozco las Islas Galápagos. Prometo que algún día voy a ir. Ecuatoriano, chucha. Pero ecuatoriano que se respeta sabe que existen las Islas Galápagos. Nunca he ido porque... Bueno, también si llego a ir, soy consciente que voy a vivir de atún porque todo es muy caro allá. Tengo una tía que fue y me cuenta que un polito creo que le salía a $1.25 y no, pues prosigamos con el volcán Chalupas. Podría destruir el Ecuador. ¿Puedes ayudarme a sacar a este perro? Llámelo. Bueno, ya. Cuidado con mis audífonos. Sí. Chalupas podría destruir Ecuador. Para empezar, el volcán Chalupas es un supervolcán que fue descubierto en 1980 y se encuentra ubicado entre las provincias de Napo y Cotopaxi. Y esta teoría hace referencia a una explicación hecha por el científico griego y profesor de la ESPE, Teófilos Tolkeridis.
Este científico dijo que una futura erupción del Chalupas extinguirá por completo la vida en el territorio ecuatoriano, esto basándose en estimaciones de la última erupción registrada de este supervolcán, las cuales tomaron lugar hace ya 200.000 años. También dijo que durante el siglo presente habría un 6% de probabilidad de que el Chalupas entrará en actividad. La caída ¿Se imaginan que de verdad el chalupe entre en actividad y todos nos moramos por él? Fuerte, la verdad. No podría dormir pensando en eso, así que lo olvidaremos. del Sucre fue premeditada. La caída del Sucre ecuatoriano fue un evento que tuvo lugar el 9 de enero de 2000, cuando en el gobierno de Yamin Maguad se decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. Tengo una pregunta para aquí las personas que lo están viendo en este momento. ¿Está trazado el hecho de... Ay, perdón, el perro está llorando. ¿Está trazado el video, verdad? ¿O soy yo? Alejandro, ¿qué significa chalupa en Ecuador? Bueno, en este momento acabamos de ver que es un volcán, ¿no? Pero como les digo, eso quiero saber. ¿Está atrasado como el video como tal? Porque a ustedes recién se les paró y... Bueno, según lo que veo, ¿no? Y yo lo acabo de parar hace ya un rato. ¿Sí, no? Bueno. Está bien, Marco 27. Tú no morirás. Parcival, lo que pasa es que para mí como que yo voy más adelantado en el video y ustedes lo ven más atrasado, digámoslo así, entonces como que no... Ajá, por ese Totomas que no, entonces tomémoslo desde ahí. Prosigamos. Perdónenme, es la primera... Ay, mi maldición. es la primera vez que hago esto, entonces tenía miedo. Sí, la verdad no, tengo 4 de aumento, muchachos, perdonarán. Donen para los nuevos lentes. El sucre ecuatoriano había sido la moneda de curso legal en Ecuador desde 1832 y su caída fue un evento de gran impacto y crisis, tanto en lo económico como en lo social. Existe una teoría conspirativa que dice que la caída del sucre fue premeditada por un grupo de personas de la élite que querían enriquecerse a costa de la economía ecuatoriana. Esta teoría afirma que los responsables de la caída del sucre manipularon los mercados financieros para de esa forma provocar una caída sin fin en el valor de la moneda ecuatoriana. Sin embargo, no existen pruebas que respalden esta teoría. Y se cree que la caída del sucre fue más bien causada por una serie de factores, incluyendo la crisis económica de 1999, la deuda externa ecuatoriana y la falta de confianza en el gobierno de Maguad. OVNIs descubiertos. En realidad la caída del Sucre sí fue algo muy... ¿Cómo se dice? No tengo la palabra como tal. Alguien por favor saque a Heavy del chat. Si me va a seguir tratando así de feo, díganle que ya me voy mejor. ¿Cómo se llama? Qué forma de decir que eres pobre. Pero bueno, como dicen aquí en el video, es como una conspiración el hecho de que haya sido por la élite como tal. Pero bueno, creo que no tengo mucho que opinar sobre eso. Dejémoslo en que fue un suceso el cual afectó a muchas familias. Abiertos en volcanes. La verdad que con las noticias recientes sobre la confirmación del gobierno estadounidense acerca de vida... Perdón, un momento para decirle a Heavy que me perdone porque me acaba de explicar que me puso que tengo retraso. No era hacia mí, era hacia mi directo. Ya no lo voten, por favor, mantengámoslo aquí. ¿Parcival? Lelita nos observa, Lelita nos observa. Extraterrestre, no sería nada descabellado, pero hasta la fecha no existe algo que relacione volcanes ecuatorianos con aliens y ovnis. Pero bueno, dejémoslo en que es un misterio. ¿Saben qué? O sea, dejando el lado ahorita de que están, ¿cómo se llama esto? Como juntando los volcanes con los ovnis. En general los ovnis, yo creo mucho en eso. No sé qué piensa aquí mi chat. A mí, es que
pongámonos a pensar un poco, y es el hecho de que, o sea, nosotros somos un planeta como tal, de todo un sistema solar. O sea, hay mucha, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo explico? Hay mucho lugar para más seres con vida, me hago entender. Entonces, no quiero, o sea, como que también sería como que a veces me pongo a pensarlo y creo que sería un poco tonto el hecho de pensar que somos los únicos seres vivos en este mundo, ¿saben? Es como que, o sea, solo nosotros en todo el sistema solar, el universo, la galaxia, no podemos ser los únicos que estamos aquí. Hay más, yo lo sé. Yo lo sé. Dice, el alien en el volcán Chalupa no puede hacer tanto calor. Así es, Parcival. Amazónico, desde siempre y hasta siempre. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue un periodista y político ecuatoriano aspirante a la presidencia de la República, que fue abatido el 11 de agosto de 2023, mientras salía de dar un discurso en una institución educativa ubicada en Quito. Oigan, sí, lo de Fernando Villavicencio fue muy, 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 muy turbio. Esto no viene al caso, pero el día que lo mataron yo estaba comprando Pix. Y me enteré en ese momento, porque había gente afuera de su partido moviendo así sus panfletitos sobre él. Y literalmente creo que alguien llegó a decirles, o no me acuerdo cómo, no sé, la cosa es que simplemente los vi y como que todos se juntaron un ratito y fue como que, chuta, qué pena. Con varias detonaciones de fusiles que impactaron su cabeza y pecho, perdiendo la vida casi al instante. Los autores del magnicidio aún no han sido identificados, pero hay quienes creen que el crimen fue orquestado por el expresidente Rafael Correa, y otros que el gobierno de Guillermo Lasso estuvo involucrado en el hecho. Como sea, las investigaciones siguen en curso, por lo que estas son solo especulaciones y habrá que esperar mucho tiempo para que se llegue a conocer la verdad. Corrupción durante la pandemia. Oigan, sí, antes de que empiece la parte de tal como corrupción durante la pandemia, de verdad que la pandemia fue muy feo y especial. No sé si llegaron a ver, pero un tiempo empezaron a estafar muchísimo con los tanques de oxígeno porque las personas lo necesitaban mucho para el mismo hecho de sobrevivir. Y no solo eso, sino que también el hecho de que muchas personas no pudieron recibir sus tratamientos por el simple hecho del COVID. Y no digo de que no le tuvieron que haber dado la importancia que tenía, porque claro que era una importancia, porque era un problema sanitario a nivel mundial. Pero recuerdo haber visto la historia de un chico el cual tenía cáncer y se lo habían detectado justo en pandemia, y este chico no pudo recibir su tratamiento como tal porque el momento de que todos los hospitales estuvieron tan llenos de ello, a veces ni siquiera es que tuvieran como el espacio para que él se pudiera tratar, sino más era el miedo de que, digamos, de que él por tener las defensas tan bajas lo llegara a contraer y contagiar a las demás personas. Y fue muy feo como todo lo transcurrido durante la pandemia. Em, por decirle, en mi propia experiencia, yo estuve encerrada así completamente sin salir de mi casa, más que creo que al portón de mi casa, a mi patio. ¿Cómo se llama? Un año completo en realidad. Y los únicos que salían eran mis padres cuando tenían que hacer compras, etcétera. Y lo mismo también porque no podía salir todos los días con el carro porque había pico y placa y todas esas cosas. Ay, fue muy feo en realidad. Blanqueé, eso es lo bueno. Está bien, Totomas. Vaya a comer. Disfrute. Buen provecho. Sí, en realidad sí, Parcival. El hecho de que hayan muchas personas que piensen que solo existimos nosotros es un claro ejemplo de que a veces somos un poco egoístas y... Ay, perdón, me dolió el oído. Somos un poco egoístas al momento de pensar. Y no solo por eso. Perdón, creo que confundí tu... Parcival, perdón, creo que confundí tu comentario con el video anterior, pero si hablas de lo de ahora de la pandemia, sí, fue muy egoísta.
muchas cosas. Pero bueno, también hasta cierto punto hay que entender que todos queríamos mantener a salvo a nuestras familias. Y creo que todos en alguna situación así hubiéramos preferido que se nos atienda a nosotros antes que a alguien más. Entonces eso, en mi caso, a mí me dio marco 27 con puro color. ¿Cómo se llama? A mí me dio COVID, si mal no me equivoco, 3 veces creo. La primera creo que fue la más fea y en la que me pusieron más sueros porque yo tengo un problema en la sangre que es como coagulación rápida y esas cosas. Como que me tenía que cuidar, pero bueno, mucho bla bla bla. Continuemos. Perdón si me desvío. Bueno, para los panitas ecuatorianos que verán el video, no es un tema que los tome por sorpresa, y es que se sabe desde hace rato que durante la pandemia, la mano sucia de la corrupción se vio envuelta en el luto y desesperación que sembró el COVID-19 en el territorio ecuatoriano. Para ello, resumiré en 4 puntos los casos de corrupción más conocidos y comprobados. 1. Sobreprecios en la compra de pruebas COVID-19. En 2020, año en el que la pandemia tuvo su impacto más significativo, el gobierno de Ecuador pagó precios exorbitantes por pruebas COVID-19 a un proveedor privado. Este caso está actualmente bajo investigación por la Fiscalía General del Estado, esperando ser resuelto. Lo que significa que posiblemente quede en el olvido a menos que haya intereses políticos de por medio. 2. Robo de suministros médicos. En el mismo... ¿Saben qué? El hecho de que las pruebas COVID en un punto llegaron a ser excesivamente caras, es verdad. Yo tuve una tía la cual viajó justo antes de pandemia, así que ella le tocó vivir la pandemia en Estados Unidos y le tocó quedarse allá, si mal no me equivoco, medio año completo. Y ella al volver tuvo que hacerse una prueba pues para poder ingresar al país. O sea, si mal no me equivoco, cuando llegas a Guayaquil te hacen hacerte esa prueba. Y recuerdo muy claramente el hecho de que ella me contó que la prueba del COVID ahí le había salido como en $230, algo así. Y creo que por lo bajito mi mamá llegó a pagar hasta $60-80 por las pruebas del COVID. Eran muy caras. Mismo año, hubo una serie de robos de suministros médicos a hospitales y centros de salud en Ecuador. Los suministros robados incluían mascarillas, guantes, batas y desinfectantes, los que por cierto tenían un precio Perdón, hago una pausa comercial para decirle a Heavy si me puede pasar agüita porque me seco de la sed. exorbitante durante el auge de la pandemia. Recuerdo que en abril de ese año, intentamos comprar mascarillas y te vendían una caja en la farmacia por $45. Una completa salvajada. 3. Sobornos en la compra de vacunas. En 2021, el gobierno de Ecuador fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de vacunas COVID-19 a cambio de contratos de compra. Y este es otro caso que está bajo investigación por la Fiscalía General del Estado. 4. Nombramientos políticos en el Ministerio de Salud. En 2020, el gobierno nombró a una serie de funcionarios políticos al Ministerio de Salud, a pesar de que estos no poseían experiencia en salud pública. Estos nombramientos fueron duramente criticados por ser un intento de politizar el Ministerio de Salud y de desviar recursos para fines políticos. La familia B. Supongo que con la familia B se hace referencia a los Bucaram. Si es así, hablaré lo conocido no más porque quien los conoce saben de que son capaces y yo, papus, no quiero ser silenciado. Esta familia se ha visto envuelta en una serie de escándalos desde que llegaron a cargos políticos. Bueno, tengo que agradecer, Heavy, si me trajo mi agua. Comenzando por el patriarca Abdalá Bucaram, quien entre los años 1996 y 1997 fue presidente de la República, siendo este último año el de su destitución como mandatario, pues fue acusado de corrupción, abusos de poder y mala gestión económica. Su hermana Elsa Bucaram es recordada por un infame paso que tuvo en la alcaldía de Guayaquil durante el periodo 1988 a 1991. Aunque fue elegida por voto popular. El pueblo pronto se daría cuenta del grave error que cometió, ya que durante su mandato realizó una entrega de juguetes para familias de escasos recursos,
Dicha colecta sería realizada a las afueras del Palacio Municipal. Sin embargo, contrario a lo que uno pensaría, este acto en vez de resultar en algo organizado y bien cuidado pues se trataban de autoridades y sobre todo iba dirigido para niños, culminó en la alcaldesa y sus secuaces lanzando bolsas de juguetes desde el balcón municipal, lo que generó una estampida humana debido a la gran cantidad de familias que se habían dado cita para el evento, y en dicha estampida 2 menores resultaron fallecidas y otros tantos con heridas leves y graves. Esto solo es una breboca, pero como dije al principio, de esta familia es mejor hablar hasta donde a uno le conviene. ¿Saben? Algo que aquí dice tiene mucha razón. En este caso, ellos hablan de... hablan de esto que se realizó para poder entregar juguetes a las familias de escasos recursos. Pero, ¿saben que pasa mucho eso dentro de todas las campañas políticas? El hecho de que normalmente en el momento en el que te dan para poder como darte a conocer como un postulante ante esto, como que la mayoría de personas toman mucho a las familias de bajos recursos como para poder mostrar que pueden hacer algo, ¿saben? El hecho de coger y decir, ay, yo te ayudo, toma, y tomarse fotos y cosas así, y subirlas a todas partes. Y, a ver, lo entiendo porque es parte de su campaña y tienen que mostrar el hecho de que ellos van a hacer un cambio hacia el país y que les importa como tal, todas las personas por igual. Pero es muy feo el hecho de que se cuelguen casi siempre de las personas de bajos recursos y muestren como que, ay, mira, yo te doy un juguete, yo te apoyo, vota por mí. Y eso en realidad hasta cierto punto es algo malo porque a veces las personas de bajos recursos tienden a ser muy influenciadas. Pero bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, no voy a hacer que me funden. Y entonces, eso es verdad y al final cuando llegan dentro de la presidencia tienden a olvidarse primero de todo lo que prometen, y es verdad en la mayoría de partidos. Y en segundo, literalmente a estas personas de escasos recursos solo las utilizan como una carnada para la demás sociedad, que vean que ellos van a hacer un cambio ante el país, y cuando entran a la presidencia no hacen nada. Entonces, qué feo que utilicen a las personas como de esa manera. Pero si quieres saber les recomiendo googlearlos y ya, se enterarán de muchas cosas que omití acá por precaución. Milagro de la Virgen del Cisne. Aquí la verdad sí entré en confusión porque lo único que pude encontrar acerca de esto es un artículo del diario La Hora que cuenta la historia de una mujer oriunda de Cuenca, identificada como Rosa María Rubio Garzón, donde cuenta cómo durante un evento donde se celebraba a la Churona, que es como algunos devotos llaman a esta virgen, le concedió el deseo de caminar. Esto sucedió porque la mujer cuenta que en su mente le dijo a la Virgen, cito textualmente, vos me llevas en sillas de ruedas y sabrás cómo me traes, y de repente al proceder a cantar una canción que compuso para esta virgencita, vio cómo sus piernas respondieron y pudo levantarse, la gente en el lugar entró en júbilo y gritaban como si hubiesen visto un milagro. Cosa que sucedió. La verdad no sé si esto fue real o no, pero dato es dato. Ahora al investigar sobre este suceso también encontré un video grabado desde un celular que muestra cómo la Virgen del Cisne está llorando. Esto me recordó a esos videos del 2010 donde salían vírgenes llorando sangre, era bastante creepy eso. Guerra del 41. El conflicto se originó por la disputa. Oigan, la verdad, esto dentro de la Virgen del Cisne es algo... bueno, creo que es fe de cada quien, ¿no? Pero como porque se topa el tema, no sé, bueno, por si hay alguien que no sea de Ecuador, aquí normalmente, ay, se me fue en qué fecha es, disculpen, en qué mes es, perdón, creo que fue el mes pasado, si mal no me equivoco, en el cual se hace la caminata de la Virgen del Cisne, y es que caminas desde cierto punto hasta donde está la Virgen del Cisne, hasta la iglesia de Virgen del Cisne. Y yo lo hice, yo caminé, se me olvidó desde dónde caminé, la verdad, pero recuerdo haber caminado toda la noche y caminé cuando tuve 11 años y llegué. Muy cansada, pero llegué, y la verdad que fue la primera, y no digo que será la última, pero por ahora la verdad no volvería a hacer la caminata porque estoy un poco cansada.
Y como como les digo, la mayoría de personas que caminan lo hacen por su propia fe, porque a veces es simplemente porque le prometieron a la Virgen de que si algo pasaba durante un periodo de tiempo, ellos iban a caminar por ella, como agradeciendo por su bondad. Entonces, así. Disputa territorial de la región de Tumbes, Jaén y Manes, que habían sido cedidas por Ecuador a Perú en el Tratado de Guayaquil de 1829. El 5 de julio de 1941, las fuerzas peruanas lanzaron un ataque sobre la provincia ecuatoriana de El Oro y el ejército ecuatoriano fue derrotado y obligado a retroceder. El conflicto terminó el 29 de enero de 1942 con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que confirmó la victoria peruana y cedió a Perú las provincias de Tumbes, Jaén y Manes. El suceso bélico dejó un saldo de más de 5.000 fallecidos y 10.000 heridos. También causó daños importantes a la infraestructura de ambos países. El conflicto tuvo un impacto negativo en las relaciones entre Ecuador y Perú, que no fueron plenamente normalizadas hasta 1998, cuando ambas naciones firmaron el Acta de Brasilia. Suicidio. Centro Comercial El Caracol. Sobre estos actos terribles solo existen dos, uno registrado en febrero de 2012, cuando un hombre de 30 años se lanzó desde el último piso del centro comercial y perdió la vida al instante. Las autoridades indicaron que el móvil del hecho pudo estar relacionado con relaciones sentimentales. Mientras que el segundo tuvo lugar en marzo de 2019, cuando un adolescente de 17 años se lanzó desde el quinto piso del lugar y perdió la vida. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Los hermanos Restrepo. Los hermanos Restrepo fueron dos estudiantes ecuatorianos que desaparecieron en Quito, Ecuador, el 8 de enero de 1988. El mayor de los hermanos era Carlos Santiago Restrepo, que en ese momento tenía 17 años, y Pedro Andrés Restrepo, su hermano menor, que tenía 14 años. Ambos hermanos fueron detenidos por la policía y desaparecieron sin dejar rastro. El caso de los hermanos Restrepo es uno de los casos más conocidos de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Tal fue el impacto de este caso, que fue investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes determinaron que los hermanos fueron detenidos arbitrariamente, dados y ejecutados por la policía. El caso de los hermanos Restrepo aún no está cerrado, ya que la familia de los hermanos sigue exigiendo justicia y el gobierno de Ecuador sigue investigando el caso, pero siendo realistas, la probabilidad de que se encuentre a los hermanos con vida es igual a la de que algún día el gobierno señale culpables y se dicte una sentencia sobre ellos. ¿Saben? Esto sobre el caso de los hermanos Restrepos es algo muy feo, en especial porque se habla sobre el hecho de que policías los detuvieron como sin razón alguna como tal y los mataron. Y eso pasa, no digo que pase mucho, sino que hablo sobre que esto es por lo que el darles tanto poder o no a los policías es como un tema muy debatido en realidad. Porque por un lado está el hecho de que, pongámonos ahora, un policía no puede como atacar a alguien que sí sea un delincuente como tal, porque literalmente él puede llegar a ir a la cárcel por hacerle daño. Pero si les diéramos demasiado poder, siento que, no todos, pero creo que algunos sí podrían llegar a sentirse un poco superiores o sentir como que podrían hacer muchas cosas sin algún tipo como de consecuencia como tal. Entonces creo que esto es algo sí muy dividido entre la mayoría de personas, como el hecho de pensar sobre si a los policías se les debería de dar tanto poder o se les debería de dar menos. La verdad yo no tengo como tal un qué decir ante eso, porque como les digo, o sea, es como que si les das mucho poder podría llegar a salir todo mal, y si les das muy poco, literalmente también sale todo muy mal. Entonces creo que hasta cierto punto no hay término medio, y a veces creo que si como tal fueran instruidos para ser un poco más conscientes sobre sus acciones,
sí sería mejor el hecho de que ellos tuvieran un poco más como de poder ante el momento de hacer las cosas. Pero como en el caso de los hermanos Restrepo, es algo que no ocurriría una vez ni dos, sino que ocurriría más y simplemente seguiría con el hecho de que son policías y entonces no tendrían como una repercusión como tal. Periodistas del comercio. El 26 de marzo de 2018, 3 periodistas del comercio identificados como Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron raptados por un grupo armado en la provincia de Esmeraldas que se ubica en la frontera entre Ecuador y Colombia. Casi un mes de las desapariciones, el 12 de abril fueron hallados los cuerpos sin vida y con señales de tortura de estos 3 periodistas. Los responsables del rapto y posterior tortura fue el grupo armado Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Frente Oliver Sinisterra es un grupo armado ilegal que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Este se caracteriza por una serie de delitos como el asesinato, narcotráfico y tráfico de armas. El fallecimiento de los periodistas del comercio causó una gran conmoción en las naciones vecinas de Ecuador y Colombia. Ambos países repudiaron el acto y anunciaron que tomaron medidas para dar con los responsables y llevarlos a la justicia, lo que nos lleva a abril de 2019, cuando el gobierno de Ecuador anunció la captura de 2 miembros del Frente Oliver Sinisterra, identificados como alias Cherry y alias Reinel, fueron acusados de su participación en el rapto y fallecimiento de los periodistas del comercio. ¿Saben? Eso es algo muy feo dentro de... Bueno, no creo que solo pase en Ecuador, la verdad. No es como que sea un tema solo reservado para Ecuador, pero es el hecho de que en general, como en este caso los periodistas no pueden como hacer su trabajo, o en general las personas como tal no pueden tener, no se dice opinión, como que, pero no pueden querer dar a conocer algo como tal, algo que se sabe que está mal, porque pues a veces es protegido hasta por el propio gobierno y etcétera, y como siempre dicen, a veces cuando sabes mucho te mandan a silenciar. Así como lo dijo Parcival, el gobierno, sabes demasiado, exacto. Cuando sienten que sabes demasiado sobre algo, o como que vas a descubrir algo como tal, siempre te silencian, o sea, siempre te... Entonces, o sea, qué feo en realidad el hecho de que como tal una persona ni siquiera pueda, bueno, en este caso ellos solo estaban haciendo su trabajo, que su trabajo era informar y literalmente no pudieron hacer ni siquiera su trabajo porque su final literalmente fue el hecho de que ya pues le dieran cuello. Embarazo infantil 2018. Supongo que este tema se refiere a un incremento en el porcentaje de casos relacionados al embarazo infantil, ya sea por abusos o por aprovechamientos de la situación económica e intelectual de las menores y la familia. Porque quien vive en Ecuador sabe que estos casos en su mayoría pasan por familias de escasos recursos, en los cuales los padres inescrupulosos y ambiciosos ofertan a las menores para hacer uso de ellas en el ámbito de la prostitución, a cambio de dinero o objetos materiales. Una situación muy horrible, la verdad, y de la que es mejor no hablar mucho ya que luego me banean el video. Caso Efraín Ruales. Efraín Ruales fue un actor, presentador de televisión, modelo y cantante ecuatoriano de 36 años, que fue privado de su vida en un tiroteo el 27 de enero de 2021. Ruales fue interceptado por 2 hombres en una motocicleta mientras Pausa para contestar hacia Willy Paz, que dice que en realidad no es cuando sabes demasiado, sino que cuando lo que sabes no le conviene, cuando no les conviene. Es verdad, pero en realidad, o sea, si lo ponemos de otra manera, lo que no les conviene es que sepas demasiado. Entonces, ajá, porque es como que el hecho de que tú conozcas lo mismo que conoce la población en general, como que la punta del iceberg, por así decirlo, les da un poco igual, pero cuando empiezas a indagar y más y más y más y te empiezas a adentrar más dentro de las cosas y llegas a saber demasiado, es cuando pues en este caso te silencian.
salía del gimnasio en una camioneta la mañana del 27 de enero de 2021. Los motorizados realizaron varias detonaciones a quemarropa en contra de su vehículo, lo que resultó en el fallecimiento inmediato del presentador. Luego de este suceso, la policía arrestó a 6 sospechosos en relación con el crimen cometido hacia Efraín Ruales. Los sospechosos presentaban antecedentes por homicidio, robo, asociación ilícita y portación ilegal de armas. Hasta la fecha el caso de Ruales sigue siendo investigado y la policía ha dicho que el crimen fue un acto de sicariato. Sin embargo, a día de hoy no se ha revelado el móvil del crimen. La Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es una cueva de piedra caliza ubicada en la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador. Es considerada una de las cuevas más grandes del mundo, con una longitud de más de 100 kilómetros y una profundidad de más de 100 metros. La cueva está llena de estalactitas y estalagmitas que le dan un aspecto aterrador y también alberga una gran variedad de animales, incluyendo murciélagos, serpientes y ranas, y como dejar de lado al guácharo o tallou, quien es el que le da el nombre al lugar. La Cueva de los Tallos es conocida por sus misteriosas pinturas rupestres que representan figuras humanas, animales y símbolos que aún no han sido descifrados. Algunas personas creen que las pinturas son de origen extraterrestre, mientras que otros creen que son de civilizaciones antiguas. También es conocida por sus supuestos tesoros, pues se dice que la cueva alberga una gran cantidad de oro, plata y otros objetos preciosos. Sin embargo, nadie ha podido encontrar estos tesoros y algunos creen que son solo leyendas. La Cueva de los Tallos es un lugar misterioso y fascinante que ha sido objeto de muchos estudios e investigaciones. Hasta el mismísimo Neil Armstrong ha hecho una expedición en ella. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que no se saben sobre la cueva y es probable que siga siendo un misterio durante muchos años más. Los Zapara tienen la cura del cáncer. Primero que nada, ¿quiénes son los Zapara? Este es un grupo étnico que vive en la Amazonía ecuatoriana, siendo uno de los grupos indígenas más pequeños de Ecuador, con una población aproximada a los 500 individuos. Los Zapara hablan una lengua propia y poseen una cultura muy rica y diversa. También se les conoce por tener una fuerte conexión con la naturaleza, tanto así que ellos creen en que los espíritus de la selva los protegen. Este grupo étnico también es conocido por sus artesanías, especialmente sus hamacas y sus canastas. En los últimos años, los Zapara han estado luchando por proteger su territorio de la expansión de las actividades petroleras. También han estado trabajando para preservar su cultura y su idioma. Ahora, yendo al tema de si poseen la cura del cáncer, en una entrevista realizada al líder de los Zapara, Manari Usigua, este dijo que su anterior patriarca, Cesario Santi, conocía la mezcla exacta de plantas para tratar enfermedades como el cáncer. También dijo que a su comunidad han llegado cientos de enfermos terminales de cáncer, así como de hepatitis y diabetes, asegurando que todos ellos, en su mayoría extranjeros, habían curado sus enfermedades al recibir la atención de los Zapara. Ahora queda en ti creer esto o no. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Augusto Flores y el gato de... Bueno, este tema sí me dejó algo perturbado ya que no conocía en lo absoluto algo sobre él. Augusto Flores Andrade era un miembro de un grupo de críticas en redes sociales que se hacía llamar el Quinto Poder, en el cual hacían acusaciones graves al régimen de la época. Estamos hablando del 2015, así que ya sabemos a qué régimen se refería. Bueno, este señor en una tarde normal del 23 de diciembre del 2015, disfrutando junto a su familia en su domicilio ubicado al norte de Quito, recibió un llamado desde la garita de su urbanización, para informarle que dos sujetos sin identificar se acercaron y pidieron que los dejaran pasar para llevar un regalo de Navidad al señor Augusto Flores. Este último le pidió al guardia que recogiera la caja y se la tuviera, que más tarde pasaría por ella. Como lo prometió, el hombre fue esa noche a recoger el supuesto obsequio envuelto en papel de regalo junto a una tarjeta navideña.
Al quitar el papel, el hombre descubrió que la caja tenía forma de ataúd y dentro de ella se encontraba un gato destripado junto a múltiples fotos de su esposa e hijos. Adjunto a estos había un mensaje que le daba un plazo máximo de 24 horas para cerrar tanto su cuenta de Facebook como de Twitter, o si no debía atenerse a las consecuencias. El señor Augusto, impactado, realizó la denuncia a Fiscalía y en su momento no borró las cuentas, pero en la actualidad intente buscarlas y solo está su perfil de LinkedIn. Qué jodido lo que le hicieron. El perro de Cap. Oigan, la verdad, esto sobre lo del gato destripado, nunca lo había escuchado y es la primera vez que lo escucho, entonces feíto, ¿no? El hecho de hasta dónde llegan las personas. Perdónenme, no tengo mucho, perdónenme, no tengo mucho que en el caso que acaba de pasar poder como dar mi opinión como tal, porque como les digo, es la primera vez que llego a escuchar de él y me gustaría tener como tal más conocimiento sobre el tema para poder hacer algún tipo de comentario. Pero mientras tanto, Ivy está comiendo y jugando Warzone. No. Yo te protejo, Parcival. No te preocupes. Bueno, ahora sí, prosigamos con El perro decapitado. Dios mío, santo, qué feo título. Ni quiero ahondar mucho en este tema porque lo recuerdo claramente en la época que pasó y se me hace desagradable. Esto se trata de una fotografía que circuló en 2012 por Facebook donde se podía identificar a militares ecuatorianos sosteniendo la cabeza de un perro fallecido en una mano y en la otra el cuerpo, mientras en el rostro se les notaba una risa psicópata y vil. Por suerte fueron identificados por las autoridades militares y se llevaron su respectiva sanción. Pero para mí ninguna sanción borrará de sus mentes el cómo disfrutaron haciendo eso con el pobre animal. Caso Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue un abogado y político ecuatoriano que se desempeñó como presidente de la República del Ecuador de 1979 a 1981. En 1979, Roldós fue elegido presidente de la República del Ecuador y su gobierno se caracterizó por su compromiso con la democracia. Está bien, Tomás. Acabando este video, veremos algo más chistoso. Me pueden decir que podemos ver y puedo hacerlo. O al finalizar este video, si desean como una conversación como tal, también lo podemos hacer. Pero terminemos de verlo, por favor. Ya falta muy poco. Perdón si hasta cierto punto los aburrió. La justicia social y el desarrollo económico. Roldós también fue un fuerte defensor de los derechos humanos y de la paz en América Latina. Su fallecimiento se dio el 24 de mayo de 1981, cuando sufrió un accidente aéreo en la provincia de Loja. Hay quienes teorizan que el fallecimiento del presidente junto a su esposa Marta Bucaram y la comitiva presidencial fueron víctimas de un atentado. Esto se basa en el hecho de que Jaime Roldós era un político muy popular y carismático, que estaba llevando a cabo reformas importantes en el Ecuador, por lo que generó descontentos en ciertos individuos poderosos, ganándose enemistad con tipos poderosos que pudieron haber orquestado este atentado. El fallecimiento del presidente es recordado como un evento trágico que conmovió a la nación ecuatoriana y generó un luto nacional sin precedentes. Hasta la fecha es considerado como uno de los mejores presidentes ecuatorianos de la historia. Terremoto del 2016. El terremoto de 2016 ocurrido en Ecuador fue un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter que sacudió la costa norte del país el sábado 16 de abril de 2016. El epicentro del terremoto se localizó cerca de la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, y causó estragos generalizados en la región, con más de 600 fallecidos, 6.274 heridos y 9 desaparecidos. El terremoto se produjo a las 18:58 hora local y duró unos interminables 30 segundos. Se sintió en todo el país y en países vecinos como Colombia, Perú y Panamá también fue percibido pero en menor medida. En las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
Miles de casas, edificios y puentes fueron destruidos. También se produjeron cortes de agua, electricidad y telefonía. El terremoto no solo dejó valiosas pérdidas humanas, pues también ocasionó un impacto significativo en la economía del país. Se estima que los daños causados por el terremoto ascendieron a más de $10.000 millones. Motín en ¿Saben? Esto que pasó en el terremoto del 2016 fue horrible. Y dejando de lado como mi experiencia, les cuento la experiencia de parte de una tía, la cual es trabajadora social. Así que ella fue a Manabí ¿cómo se llama esto? A hacer trabajo social, pues, que es lo que ella hace, ¿no? Y recuerdo claro que ella me contó que todo lo que vio, porque ella fue, por decirles, hoy fue como tal el terremoto y tal, y ella fue como pasado una semana a Manabí, porque si mal no me equivoco mismo el trabajo fue hacer una obra social allá, ayudar y etcétera. Y recuerdo que ella nos contaba que había sido una experiencia como muy triste de ver por todas las personas que habían quedado sin familia, pues porque muchas personas fallecieron dentro de ese terremoto, etcétera. Y ella contaba que como a veces, como que hubo un periodo en el que no hubo como luz. Era muy feo el momento en las noches, pues como tal no había luz y etcétera. Y dice que era horrible el sentido de que robaban y como de lo peligroso que se puso hasta cierto punto en esos momentos en donde se suponía que las personas deberían de estar más unidas por lo que acaba de pasar, pero en realidad como que solo buscaron su propio beneficio. la penitenciaría del litoral. A ver, tengo que empezar diciendo que en la cárcel ubicada en Guayaquil han existido varios motines en los últimos 3 años. Sin embargo, el peor y con diferencia se lo lleva el que tuvo lugar el 28 de septiembre del 2021, cuando 2 grupos delictivos discutieron a causa de saber cuál tenía más poder en el recinto penitenciario. Esta masacre que libraron ambos bandos delictivos dejó un resultado de 123 fallecidos y cientos de heridos. Algo a destacar de este suceso fue la brutalidad de los decesos y la frialdad con la que fueron cometidos, tanto así que algunos perpetradores grababan mientras hacían esto dentro de la cárcel. Fue un día muy oscuro para Ecuador y sobre todo para Guayaquil. Caso Fibeca. El caso Fibeca fue un incidente ocurrido el 19 de noviembre de 2003, en el que 8 Oigan, esto dentro de los amotinamientos que tienden a haber a veces dentro de las cárceles es cuando uno más se da cuenta que en realidad ellos en vez de estar pagando algún tipo de condena, a veces tienen muchísimos privilegios dentro de la cárcel, porque poniéndonos a pensar es el hecho de que como explica en el video, ellos literalmente graban mientras asesinan a estas personas y o sea, se supone que ellos no deberían tener nada de eso. Y no sé si alguien escuchó, pero ahora último se descubrió hasta una piscina de tilapias para exportación, o sea, como para vender como tal afuera de la cárcel que había. Entonces es como que dentro de la cárcel hay muchísima corrupción como tal. Entonces, como siempre lo dicen, literalmente con plata baila el mono y eso es algo muy desagradable. Si nos ponemos a pensar, se supone que ellos deberían de estar pagando una condena por algo que hicieron, ya que la mayoría no tiende a entrar a la prisión solo porque, no sé, sea una buena persona. 8 personas fueron abatidas y 3 fueron desaparecidas por la Policía Nacional del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. El suceso ocurrió durante un operativo policial en una farmacia Fibeca, en el que se sospechaba que un grupo de personas estaba asaltando el local. Según la versión policial, los 8 hombres fueron abatidos en un enfrentamiento con los agentes, mientras que las 3 mujeres fueron detenidas. Sin embargo, testigos presenciales y familiares de las víctimas denunciaron que las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por la Policía Nacional. El caso Fibeca causó una gran conmoción en el Ecuador y fue ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que condenó al Estado ecuatoriano por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo policial.
Bueno, hemos terminado de ver el video. Si me dan un momento porque necesito ir al baño y vuelvo con ustedes.